Estimados, buenas tardes, un cordial saludo para todos. Gracias por observarnos aquí en el programa Focus en Democracia. Hoy contamos con la presencia de la directora de la organización Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo. Ruth, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y el tema que vamos a tratar con ella es justamente la organización de parte de Participación Ciudadana, justamente, de un simulador electoral para los comicios de febrero de 2017. Ruth hizo la presentación, Participación Ciudadana también, de este simulador que obviamente lo único que busca es transparencia para los comicios del próximo año. Así que Ruth nos va a explicar eso y también le vamos a preguntar el desarrollo, lo que ella quisiera que fuese el desarrollo de la campaña política para que sea lo más justa, lo más equilibrada posible y luego pues no haya ningún tipo de reparos a los resultados. Así que Ruth, bienvenida, gracias por estar aquí nuevamente y cuéntenos de qué se trata esta nueva acción que toman ustedes, que además lo vienen haciendo permanentemente, ¿no? Ya es una organización que se ha caracterizado por eso, por buscar justamente la transparencia en este tipo de acciones. Gracias Ruth, bienvenida. Así es, bueno, muchas gracias Marlon, un gusto estar aquí, un saludo fraterno a quienes me ven el día de hoy a través de este programa. Como usted menciona, justamente Participación Ciudadana viene trabajando desde hace más de 10 años, es más, vamos a cumplir casi 15 años de trabajo en el fortalecimiento de la democracia a través de varias actividades, pero también fomentando y tratando de promocionar la transparencia, porque creemos que la transparencia debe ser un eje fundamental y un eje transversal para cualquier democracia en la región y particularmente en el Ecuador. En tal sentido, nosotros hemos últimamente desarrollado algunas acciones. Una es la que usted menciona respecto del simulador. Lo que pretende el simulador, es, como su nombre le indica, simula los escaños que podrían llegar a tener los partidos que van a competir en las elecciones del 2017. Y lo que se ha hecho es tomar la tendencia de aceptación por supuesto, del gobierno de Alianza País, que es el que hemos tenido en los últimos casi 10 años, y a partir de eso ir también simulando con cifras que no son reales, eso es importante, que no son reales algunos otros escenarios que un segundo, tercero, cuarto o quinto candidato a la presidencia podría de alguna manera tener y obviamente consecuentemente, pasada la metodología de DONT, cómo podría en estos casos llegar a estar configurada la asamblea. Como digo, este es un simulador que no pretende otra cosa más que la reflexión en el seno de los partidos políticos, incluida en el seno del partido político oficialista, para que puedan mirar a la luz de las cifras que ellos sí tienen las cifras reales, cómo podrían estar configurada la asamblea. Y además ir avisorando ya desde ahora si es que va a haber mayorías móviles, si es que va a haber mayorías oficialistas, si es que va a haber una mayoría oficialista mucho más importante, más fuerte, y qué va a pasar con los otros partidos que pueden ser de oposición. Es decir, nosotros hemos querido lanzar este producto y darles, digamos, a la opinión pública, para que la opinión pública tenga, especialmente los partidos políticos y movimientos, para que puedan jugar y realmente hacer ese tipo de reflexión. Como digo, el motivo y el objetivo de esto es generar reflexión en el interno de los movimientos y partidos. ¿Y desde cuándo funcionaría este simulador, Ruth? Este simulador está listo, digamos, es un cuadro de Excel, en donde usted simplemente le puede meter o le puede ingresar los datos con las encuestas, me invento. Supongamos que mientras más cercanas va a estar la fecha de las elecciones, obviamente este simulador va a dar mejores probabilidades de poder tener una simulación más específica, digamos, ¿no? Más correcta. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del mes de diciembre y tenemos 4 o 5 candidatos a la presidencia, un primer candidato importante que según las tendencias y los sondeos y las encuestas puede llegar a tener, me invento, 32%, tiene un segundo de 20, un tercero de 18, un cuarto de 5 y así sucesivamente. Usted puede meter esos datos numéricos, ahí sí reales, en este simulador. El simulador corre la metodología DONT y la metodología Webster, y usted podría tener una aproximación, una simulación de cuántos escaños podrían tener estos partidos en base a estos datos reales. Como digo, en este momento Participación Ciudadana no ha pretendido decir que esos van a ser los resultados. Eso está en blanco, si ustedes quieren
esta herramienta es una herramienta para provocar reflexión y que va a ser mucho más útil para los partidos y movimientos políticos conforme se vaya acercando la fecha. ¿Y cuándo se van a presentar las primeras simulaciones ahí en este ejercicio? Eso va a depender un poco de los propios partidos y movimientos. Ya les queda un poco ellos se les va a repartir justamente para que ellos puedan hacer sus propias simulaciones casa adentro y ellos pues apenas ellos tengan, me imagino yo, las encuestas pueden hacer sus ejercicios propios. ¿No? Es decir, los partidos son los que van a alimentar este simulador. Claro, ellos mismos alimentan el simulador, ellos mismos en base a sus encuestas y a sus datos reales. Nosotros lo que hicimos fue construir la herramienta, pero como digo, con el objetivo final de generar reflexión. Es decir, lo que nosotros quisiéramos desde la ciudadanía es tener una asamblea que garantice un mínimo de gobernabilidad para poder legislar adecuadamente y que los productos legislativos sean adecuados y efectivos para generar ambientes de gobernabilidad. Y entonces nosotros hemos generado este instrumento para que a partir de la simulación y que más adelante ya van a poder tener datos reales, los partidos, movimientos políticos reflexionen, vean cómo puede quedar configurada la asamblea, empiecen a tratar ad internum reflexionar acerca de unas posibles alianzas y que vayan viendo de alguna manera una forma técnica, si se quiere, de irse preparando para actuar de la mejor manera posible como quisiéramos los ciudadanos dentro en el seno de la Asamblea. ¿Y no existe el riesgo, debido a que los propios partidos son los que alimentan este simulador, de que los partidos envíen cifras convenientes para ellos? Porque obviamente a nadie le gusta decir que tiene 1% en las preferencias, y que más bien inflen esas tendencias y de esa manera se vayan tergiversando las intenciones de crear algo un poco acercado a la realidad. Este simulador no es una herramienta para la opinión pública, para publicarla ni para generar opinión, es simplemente una herramienta. No, es una herramienta para los partidos políticos para que ellos hagan ese ejercicio y hagan el análisis internamente. Es decir, nosotros no vamos a tener una presentación grande en donde les vamos a generar opinión pública. Eso sería absolutamente distraer, además del objetivo que Participación Ciudadana persigue en el tema de observación electoral, porque como usted sabe, estamos también dentro de nuestra agenda preparándonos y alistándonos para llevar adelante el proceso de conteo rápido en febrero del 2017. Por lo tanto, lo del simulador es simplemente una herramienta. Lo de fondo y más bien en lo que Participación Ciudadana está enfocado es en lograr adelante y llevar adelante con éxito nuestra observación electoral en el 2017. Ya. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un partido político al que sí le conviene más o menos las cifras que hay en los simuladores lo hace público y puede aprovecharse de eso? Bueno, eso va a ser un poco responsabilidad de cada movimiento y partido político. Es decir, desafortunadamente muchas veces en los procesos electorales y en procesos electorales complejos como este que viene, muchas veces el tema de las encuestas, inclusive muchas veces el exit poll u otro tipo de no de simulaciones, sino de ejercicios, pueden correr ese riesgo. O sea, usted siempre tiene ese riesgo, pero nosotros hacemos más bien un llamado a los partidos, movimientos políticos que lo tomen a esta herramienta como lo que es una herramienta de reflexión, pero sobre todo que les va a permitir a ellos prevenir su trabajo legislativo futuro cuando estén formando parte de la Asamblea. Ruth, antes de ir al tema del exit poll, que obviamente es bastante importante, yo quisiera que me cuente qué pasó con el acuerdo que ustedes promovieron entre distintas fuerzas políticas que tenían la intención de justamente tener unas elecciones limpias, transparentes, que todos tengan obviamente certeza de que los resultados que se van a dar, que los votos que los ciudadanos van a depositar, se van a no fielmente. Sí. ¿Qué pasó con ese acuerdo? Bueno, que lo firmaron la gran mayoría el acuerdo de movimientos. Que tengo entendido que es por la transparencia electoral. No sabemos en este momento, tenemos en conocimiento que la coordinación, como siempre se trataba de hacer, era que lo lleven adelante un partido político. Desconozco en qué partido político, en qué movimiento está la coordinación. Nosotros no somos parte de este acuerdo, puesto que somos observadores electorales. Ellos han seguido su camino independientemente. Tengo entendido que la coordinación está temporalmente, radica temporalmente en cada uno de los partidos. Tengo entendido que posiblemente es así. No tengo información porque desde hace un tiempo atrás ya no tengo contacto con ellos y con esta iniciativa, por lo tanto mal puedo yo comentarle sobre ese tema. Respecto a este acuerdo por transparencia, parece que finalmente
Y a estas alturas ya cada uno coge por su lado, pues, y van independientemente haciendo sus propios controles. De hecho, hace poco el propio candidato Guillermo Lasso anunció que ellos también van a tener un control electoral por parte de su movimiento. Y así que entiendo que los socialcristianos también van a llevar adelante un control electoral. Y justamente en estos días que hay ese tipo de anuncios, apareció la semana pasada el CNE junto el señor Pozo, Juan Pablo Pozo, junto a usted, para anunciar un acuerdo de participación ciudadana con el Consejo Nacional Electoral. Cuéntenos en qué consiste básicamente ese acuerdo. En participación ciudadana, para poder desarrollar el conteo rápido, necesita ciertas garantías que tienen que venir directamente de la autoridad electoral. Si bien es cierto, el ejercicio del control social y el ejercicio de la veeduría ciudadana está garantizada tanto en la Constitución Política como en la Ley de Participación Ciudadana, para efectos ya del proceso mismo y para poder usted poner en campo 10.500 voluntarios, alrededor de esa cantidad es la que nosotros pretendemos ponerlas, usted necesita el compromiso por parte del Consejo Nacional Electoral como autoridad electoral de que se nos va a brindar ese día las garantías necesarias y pertinentes para poder desarrollar el evento. Déjeme comentarle que en ocasiones pasadas, concretamente, por ejemplo, en la elección del 2013, nosotros tuvimos una situación complicada que fue justamente el hecho de que en algunos recintos electorales, el día de las elecciones, nuestros voluntarios no fueron permitidos de entrar. Y tuvimos que hacer todo un proceso ese día, en ese momento, a las 5:30 de la tarde, para tratar de localizar en ese entonces al presidente Domingo Paredes y que se nos solicite y se nos garantice la entrada, y tuvimos nuevamente que volver a explicar. Dado a la luz de esa experiencia. ¿Y era un éxito autorizado ese por el CNE? Sí, un conteo rápido. Un conteo rápido, claro, autorizado. Así es. A la luz de estas circunstancias y un poco curándonos en sano, nosotros asistimos hace un par de meses atrás ante el Consejo Nacional Electoral a fin de solicitarle personalmente que, dado que nosotros ya estamos iniciando nuestro proceso de reclutamiento para que nuestros voluntarios puedan hacer el ejercicio conteo rápido, necesitábamos el compromiso del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué se hizo así? Porque yo le había escuchado al señor presidente del Consejo Nacional Electoral que en varias ocasiones, en varios medios de comunicación, él manifestaba a viva voz que él iba a apoyar cualquier tipo de control electoral. Entonces yo le tomé la palabra al presidente, comparecí en pleno, fui recibida de hecho en pleno, y le llevé una propuesta de compromiso para que todas aquellas buenas intenciones y decisión política que él estaba manifestando en medios de comunicación pueda verse plasmado en un documento. Y ese fue el documento que firmamos la semana pasada, que es un documento bien corto, pero es un documento, me parece a mí, general, pero sin embargo potente. ¿Por qué? Porque se está comprometiendo el Consejo Nacional Electoral a 3 cosas específicas que son, Marlon, bien importantes para nosotros. Una, el hecho de podernos dar la acreditación, porque para la acreditación es importantísimo para poder entrar. El momento de las elecciones, si la fuerza pública no es, no está al tanto, o no es, no ha recibido la orden de dejar entrar a los voluntarios no pueden entrar y consecuentemente no pueden hacer el ejercicio de observación electoral y consecuentemente nuestros resultados se demoran muchísimo. Entonces esto para nosotros es básico y esto se lo hace a través de las acreditaciones. En segundo lugar, la movilidad y en tercer lugar, la circulación en las juntas electorales. Nuestros voluntarios necesitan moverse de junta a junta, tanto para, dentro de la junta, tanto para la observación cualitativa, que vamos a levantar información sobre la calidad del proceso, que siempre lo hemos hecho, cuanto para la información cuantitativa, para poder recabar los datos reales de las actas al final de la votación. Nosotros necesitamos que la fuerza pública y que todas las personas que están en los recintos electorales les den facilidad de movilidad. Estas han sido las 3 cosas que el Consejo Nacional Electoral se ha comprometido y nosotros esperamos en que eso sea así para poder nosotros realmente realizar un buen trabajo. Eso fue lo que firmaron entonces la semana pasada. Las 3 Pero me cosas. llamó la atención que al mismo tiempo el señor Pozo anunciaba que el propio Consejo Nacional Electoral también va a tener su conteo rápido. Es decir, van a estar los voluntarios de participación ciudadana y los que designe también el CNE. Van a haber 2 conteos rápidos. ¿Tiene algún sentido esto? Mientras más haya, mejor. Bueno, nuestra posición al respecto es primero que los conteos rápidos no están prohibidos por la ley. Es decir, no existe una prohibición que le podría
poner en una situación del CNE, si es que el CNE hace control rápido, está infringiendo la ley, no está infringiendo la ley. Ellos han decidido hacer un control rápido, yo asumo que posiblemente esa decisión descansa en la necesidad de tener datos, aproximaciones de datos lo más pronto posible, dado el clima complicado que políticamente se va a dar sin duda ese día. Nosotros haremos nuestro ejercicio tal cual como lo hemos hecho siempre. Sí recordar que el único organismo que está capacitado para dar resultados oficiales es el CNE y los resultados oficiales tienen que darse sobre el 100%. Claro. Nuestro control rápido es en base a una muestra. Sí es importante decir que siempre hemos tenido históricamente menos del 1%. El margen de error. El margen de error. Tengo entendido que posiblemente otras organizaciones se están organizando también para hacer procesos de, no sé si de control rápido o al menos observación electoral cualitativa. Eso no todavía se verá en más adelante quienes se inscriben. Sin embargo, la ley es bien abierta al respecto. Efectivamente, como usted menciona, 2 voluntarios vamos a estar allí. Entiendo que la muestra será distinta porque nuestra muestra es hecha, construida por otras personas distintas de las del CNE. Sin embargo, sí, como usted menciona, es un hecho, claro, porque el presidente lo ha dicho, que va a haber 2 conteos rápidos, uno oficial y uno ciudadano. ¿Y los resultados de su conteo rápido, el de participación ciudadana, a cuánto tiempo se los piensan hacer? Generalmente los resultados circulan, digamos, o salen más rápido mientras más garantías tengan y más facilidad tengan nuestros voluntarios en campo. A mayor facilidad y a mayor agilidad y a mayor garantías que se les brinde, mayor posibilidad tienen ellos de hacerlo lo más pronto posible. Por eso le comentaba lo del acuerdo. Para nosotros era importante porque tuvimos una experiencia dolorosa en el 2013 que nos significó un retraso de casi 2 horas. Entonces, lo que suele pasar es que se cierran las juntas receptoras del voto, se termina la votación el día de las elecciones, entran inmediatamente los voluntarios o aquellos que ya hayan estado allí, permanecen y sin ser sacados con sus identificaciones y se apostan al lado o al frente de la mesa que les tocó observar. Entonces, miran, verifican muchas cosas. Primero, verifican un tema cualitativo, que es cómo se cierran las votaciones. Otro tema cualitativo, si es que las urnas están perfectamente custodiadas. Verifican también cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en cuanto al cierre de las votaciones y también en cuanto a la verificación que las urnas estén totalmente cerradas. Y después de eso, asisten al conteo. Depende también de cómo el orden dentro del cual los presidentes de mesa decidan contar. A veces en lo que se refiere a asambleístas, por ejemplo, la orden es que se empiecen por nacionales. Ha habido casos y nos ha pasado que en algunas provincias los presidentes de mesa deciden contar primero las provinciales. Entonces ahí existe un desfase en la circulación de los datos. Sin embargo, apenas terminan de contar, lo que hace el presidente es poner en un lugar visible, como manda la ley, el acta, ellos toman foto del acta y además transmite directamente los resultados, y esos son los resultados que aquí en el call center se procesan, se les pasa la muestra, se les corre la fórmula y nosotros tenemos la posibilidad. Generalmente esto está listo a partir de las 8 de la noche, más o menos, presidente y vicepresidente. Siempre hago énfasis en el tema de más o menos por el tema esto que les estoy comentando, y a partir de las 9, 10 de la noche pueden empezar a emerger o a surgir los nombres respecto a los asambleístas. Es importante decir que nosotros siempre hemos estado en capacidad inclusive de dar nombres. Claro. Entonces empezarán a partir de esa hora a dar los nombres conforme vaya siendo también factible y las garantías sean dadas a nuestros voluntarios. ¿Con cuántos voluntarios van a contar ese día? El día de primera vuelta 8.500 y en segunda vuelta 10.500. 1.500 más, claro. Ya, ahora hay que diferenciar, y esto es importante obviamente tomar en cuenta, que una cosa es el conteo rápido que se basa ya en cifras reales de los conteos que se hacen posteriormente al cierre de las urnas, y algo muy distinto es el exit poll, que es justamente la encuesta que se hace cuando la persona acaba de sufragar y luego viene el encuestador y le pregunta por quién ha votado, ¿no? ¿Va a haber exit poll en esta ocasión? De lo que yo le he escuchado al presidente del Consejo Nacional Electoral, él ha dicho que va a hacer, que va a autorizar. Esa potestad la tiene solamente el Consejo Nacional Electoral de autorizar la elaboración del exit poll. Siempre el exit poll es útil, a eso no hay que negar la utilidad de un ejercicio como este, porque de alguna manera, si bien tiene un margen de error bien alto, 3-4% más o menos es bien alto, de alguna manera le permite el día de las elecciones tener una idea de por dónde va la tendencia a votación. Pero
tengo entendido, como le digo, de lo que yo he escuchado, que sí va a haber. Esperemos Ya, que sea así. que son normalmente iniciativas privadas Sí, también, de sí. medios de comunicación, Así es. que son los que en ese día transmiten Correcto. la jornada electoral. Y prácticamente cuando se cierran las urnas, a las 5:02, un minuto, ya están dando los resultados del exit poll, Así ¿no? es, así Que es. obviamente, como bien dice usted, marca una tendencia, Marca una marca tendencia, el camino así más o es. menos por donde la gente Más o menos. se ha pronunciado, y luego vendrían entonces los resultados del conteo rápido Así es. en los que ustedes están Correcto. participando, ¿no? Todo esto en busca de qué, Ruth, de transparencia. La transparencia para nosotros es fundamental. Las elecciones, como usted sabe, el sufragio es uno de los pilares fundamentales de cualquier elección. Pero no solamente los sufragios per se. Es importante que se entienda que el sufragio por sí solo, el ejercicio por sí solo de ir a las urnas no es garantía plena de democracia. La garantía plena de la democracia está revestida además de que este sufragio venga de dos temas que son importantes. Uno, transparencia y limpieza de los comicios en todo aspecto, ¿no es cierto? Y segundo, un aparataje institucional, reglamentario, que le permita que las elecciones sean algo que es importante, igualitarias. Usted mencionó esa característica al principio y yo creo que es importante recalcar ese tema. No es solamente, la democracia no solamente se alimenta porque haya varios actores de movimientos y partidos políticos de donde vengan, de cualquier tendencia. Se alimenta también de que estos actores puedan ejercer a cabalidad el derecho que la Constitución Política de la República señala y dice que todos los actores, movimientos y partidos políticos tienen derecho a la participación política. Y esta participación política, además del artículo 115 de la Constitución, establece que esta participación política tiene que ser garantizada en igualdad de condiciones. La igualdad hace parte de la transparencia y nosotros como institución siempre en todos los procesos electorales esa ha sido nuestra lucha. La transparencia, el control de publicidad oficiales ha sido otra de nuestras banderas y por supuesto la equidad electoral para que no quepa dudas el día de las elecciones que lo que se respetó fue la voluntad del pueblo, pero sobre todo que sea una fiesta democrática porque alrededor del ejercicio de la campaña electoral o del proceso electoral lo que se haya visto es equidad y eso es sumamente importante. Esas palabras que usted menciona justo ahora, equidad e igualdad, son fundamentales. Y sobre eso yo quisiera topar, ahorita vamos a hacer una pausa en el siguiente bloque, porque ya más o menos ha empezado la campaña, ya prácticamente todos los políticos han puesto sus cartas, los partidos, sobre la mesa, y ya se van definiendo los nombres, las candidaturas. Y han empezado los movimientos también, y justamente algunas acciones que ya han llamado la atención y que quisiera topar en el siguiente bloque. Con mucho gusto. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Ruth Hidalgo, la directora de Participación Ciudadana, conversando sobre el proceso electoral que se viene y las medidas de transparencia, equidad e igualdad que tienen que darse para que sean representativas de la voluntad del pueblo, que es justamente la esencia de los procesos democráticos. Ruth, el día sábado pasado se dio el anuncio oficial de parte del partido de gobierno, del Movimiento Alianza País, de la candidatura ya de Lenín Moreno y Jorge Glass, del binomio oficialista. Y ese día también se dio una transmisión en los canales que controla el gobierno, son 4 en total, del evento que duró prácticamente 4 horas. Era un acto partidista, eso todos lo reconocen, y sin embargo fue transmitido por estos canales que el control los tiene el gobierno y se lo sabe. Ahora Juan Pablo Pozo ayer dijo que ha pedido ya información a los canales de televisión sobre la decisión que tomaron de transmitir ese acto político que obviamente beneficiaba, es una propaganda que se hace al partido de gobierno. Y es lo primero que ocurre. Estamos octubre, a principios de octubre, y se da este tipo de acciones. Justamente hablábamos de equidad para todos los candidatos, de darle el mismo espacio para que la gente pueda efectivamente tomar decisiones bien alimentado, ¿no? Con la información necesaria y no bombardeado solamente de propaganda de quien tiene el control. ¿Qué se puede hacer respecto a eso? Sí, bueno, por supuesto ha sido de dominio público la situación que se ha dado el fin de semana. También ha sido de dominio público el oficio que ha levantado el presidente del CNE el día de ayer que ha enviado,
específicamente a la Contraloría, indicando que se investigue de dónde, sobre todo si hubieron contratos o la manera como se financiaron esta presencia de los medios masivamente en la transmisión del día sábado. A esto simplemente dos cosas importantes. En primer lugar, obviamente el acto proselitista es un acto legítimo, es decir, los partidos y movimientos políticos, por supuesto, tienen derecho a llevar adelante su acto proselitista. El tema es, o el problema o la discusión, y que debemos nosotros forzar el debate, es si es que es lícito utilizar fondos públicos y recursos públicos, sobre todo para un evento en donde, de todas maneras, está el candidato oficialista y se ha lanzado el candidato. Era lanzamiento, así es. Y yo le escuché también el pronunciamiento del presidente y yo quisiera hacer allí una observación de tipo legal y objetiva. En primer lugar, la licitud de tal o cual acto no está definida o no se define por la presencia de tal o cual candidato o de tal o cual personalidad. Es decir, usted no puede decir que tal acto es lícito porque yo estoy presente y es ilícito porque usted está presente. Es decir, esa no. La ley no establece eso. La licitud está basada exclusivamente en el imperio de la ley. El imperio de la ley significa, o no significa otra cosa más, que el respeto a la ley por sobre todas las cosas. Participación ciudadana en ese respecto, siempre hemos defendido el hecho de que la ley debería estar por encima de las personas, de los ciudadanos, pero sobre todo por encima de las autoridades. Creo que hay una obligación moral y patriótica, más aún aquellos que ostentan cargos públicos, para no utilizar, ¿no es cierto?, recursos públicos en temas proselitistas. Además, quiero citar nuevamente el artículo 115, Marlon. El artículo 115 de la Constitución Política establece, y no dice, no sugiere, establece y prohíbe de forma claramente que no se deben utilizar fondos y recursos públicos para proselitismo político, y dice además que será sancionado quien utilice fondos y recursos públicos para hechos proselitistas y que será sancionado por la autoridad competente. Por supuesto, esto está en manos del Consejo Nacional Electoral. Me parece que ha dado un buen paso el hecho de ayer de haber puesto pues este oficio. ¿Cómo sería que es tan evidente esto que el mismo Consejo Nacional Electoral casi inmediatamente a 24 horas o 48 horas toma esa decisión de hacer las investigaciones? El principio, Marlon, que nosotros siempre defendemos y seguiremos defendiendo, es la igualdad de las candidaturas, de la igualdad de la contienda electoral. Yo me pregunto y hago la pregunta si es que en los lanzamientos de las otras candidaturas también van a estar presentes y también van a hacer un enlace nacional el lanzamiento de las candidaturas. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, y yo digo en general, no por el régimen actual, sino en general, quienes ostentan el poder tienen que ser delicados en utilizar los temas y los recursos públicos, ya sea en bienes, ya sea inclusive en personal, que son los funcionarios públicos, y ya sea también, por supuesto, en los fondos en numerario. La obligación moral que debería tener un régimen es justamente respetar estos temas. Porque sobre todo, además, fíjese, usted decía hace un momento algo muy claro y muy cierto. O sea, empezamos la campaña. Fíjese que todavía podemos decir aún que estamos en un espacio preelectoral. Es decir, todavía así es. No se han terminado la inscripción de candidaturas, todavía oficialmente no estamos dentro del proceso electoral de campaña. Y ya tenemos este tipo de cosas que no abundan a que haya un ambiente de paz, sino más bien abunda y provoca, es muy provocador lo que ha pasado, porque provoca, ¿no es cierto?, ¿qué provoca? Preocupación, disconformidad, y eso va de alguna u otra manera disparado en contra del Consejo Nacional Electoral, porque le coloca a la autoridad electoral en una situación difícil. Con lo cual, lo que debería pasar es que más bien el oficialismo, en consideración de la autoridad electoral, que es la autoridad que le toca ser responsable de la organización del proceso electoral, darle más bien garantías y tranquilidad, sobre todo para poder aplicar la ley tal cual como debería ser aplicada. Sin embargo, como digo, a nosotros sí nos preocupa, nosotros de todas maneras promovemos ese tema, y además, por supuesto, pienso yo que posiblemente lo que va a ocurrir, o lo que debería ocurrir, es que se le impute al gasto electoral, finalmente estos actos, cuando sean comprobados,
de que haya sido proselitista. Esto dijo el secretario de la Comunicación, Patricio Barriga, justamente, de que el Estado, el gobierno como tal, no había gastado ahí un centavo, sino que más bien fue Alianza País el que gastó de su bolsillo, de las arcas que maneja, obviamente de sus fondos, todo lo concerniente a la organización y transmisión incluso del acto. Ahora, los canales también tendrán que ver eso. También el propio CNE había hecho un llamado a los medios de comunicación para que se eviten contratar espacios para, obviamente, actos políticos en estos momentos, porque todavía no ha empezado oficialmente la campaña. Ese llamado también lo hizo Juan Pablo Pozo. Y resulta que vienen y contratan, o no sé qué, o algunos dijeron que los propios medios también por su cuenta decidieron hacer esa cobertura porque era tan importante la noticia que entonces mandaron sus equipos. O sea, ahí también hay un espacio para maniobras, para decir, no, la verdad es que no nos pagaron, nosotros decidimos transmitir eso. Pero son canales que controla el gobierno, Ruth. Así es, por eso mismo es importante ir hasta las últimas consecuencias en el sentido de que es importante que se investigue adecuadamente, más que nada por la tranquilidad de la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía, nosotros lo que queremos es transparencia, los ciudadanos queremos transparencia en el proceso electoral y le corresponde, por supuesto, a la autoridad nominadora del proceso electoral y que gerencia este proceso y organizadora del proceso en demostrar estas garantías. Entonces, es importante que esta situación provocada el día sábado se llegue y se esclarezca adecuadamente y, como digo, también, si es que es del caso, se impute después al gasto electoral, como es una usanza, además es legal hacer esto. Toda aquella propaganda que se haga antes del proceso electoral tiene que ser imputada a la campaña. El problema es que se imputa después de que se dan las elecciones, entiendo, ¿no? Esas cuentas se las cruza el CNE cuando ya las cosas están consumadas también. Bueno, la idea debería ser que se impute antes. Antes, y eso debería ser lo ideal. Debería ser porque justamente ahí radica la sanción. Exacto. Luego cuando ya las cosas ya se dieron, pues entonces como que me parece demasiado tarde. Correcto. Ruth, ¿qué pasó con los partidos políticos, en este caso de oposición? Ellos deberían también establecer una especie, no sé, de pedir o unirse al CNE un compromiso también ético de parte de todos, y en eso obviamente invitar también a los candidatos de gobierno, de decir, miren, estas van a ser las reglas que vamos a usar, no vamos a hacer trampa, vamos a firmar todos este compromiso ético, que tanto se habla ahora de pacto ético, para que los resultados sean limpios, para que los resultados reflejen la verdadera voluntad de la gente, y no una manipulación de los que ya nos han acostumbrado todo ese tiempo. ¿Ustedes estarían dispuestos tal vez también a intervenir en este pacto de decirles, mire, sentémonos, pongamos unas reglas básicas, las básicas de ética, tal vez para que las cosas estén claras y digan, miren, no vamos a tener ventaja? ¿Será posible esto en Ecuador? Bueno, esta es una buena idea, Marlon. Nosotros venimos promoviendo este tipo de actividades por la transparencia, no solamente en estas elecciones. La hemos ya venido proponiendo desde elecciones pasadas. Creemos que la democracia ecuatoriana, el país, merece que las elecciones se desarrollen dentro de un ámbito o dentro de un clima lo más limpio y lo más transparente posible para que podamos ganar todos. Es importante, como lo hemos dicho varias veces, que la voluntad de los ecuatorianos sea respetada tal cual es. Yo creo que eso también, eso abunda para el fortalecimiento de la democracia ecuatoriana. Y en relación a que si es que los dos partidos políticos quisieran firmar con el CNE, me parece una excelente idea. No sé, no han sido consultados, no hemos consultado con los partidos, movimientos políticos y tampoco con el CNE en particular. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que nosotros mantenemos una iniciativa que también se denomina Pacto Ético, que es una iniciativa que viene desarrollándose desde hace 2 años atrás, no desde hace pocos meses, sino desde hace 2 años, desde el 2014, y que ha reunido las voluntades de más de 500 ciudadanos y ciudadanas provenientes de varias y de distintos sectores del país, sectores sociales, y hemos escrito una agenda democrática, una agenda ciudadana. Esta agenda ciudadana contiene una serie de demandas que desde la ciudad y desde la ciudadanía, desde la organización de la sociedad civil, pedimos a los partidos políticos. Y tenemos también un grupo nacional de trabajo que hemos generado, que es un grupo de expertos en temas diferentes de democracia, que le estamos pensando al país desde la visión democrática desde hace algún tiempo atrás, desde el año pasado. Y vamos a pedir a los partidos políticos que firmen o que se comprometan a tener un pacto de gobernabilidad, un acuerdo de gobernabilidad para generar políticas de Estado que sobrepasan las ideologías. Ya estamos cansados, Marlon,
de que los derechos humanos, por ponerle un ejemplo, sean unos cuando nos gobierna la izquierda, otros cuando se nos gobierna la derecha, otros cuando nos gobierna el centro. Los derechos humanos son unos solos. Hay temas y principios incólumes de la democracia ecuatoriana que tienen que ser respetados por cualquier ideología. La libertad de expresión, por ejemplo. Claro. Es decir, ya van más allá del resultado de las elecciones. Nosotros vamos muchos más allá del resultado de las elecciones, un poco inspirados en lo que pasó, el proceso de concertación en Perú del llamado Grupo 2020. Lo que se logró justamente generar en el Perú en ese tiempo es justamente a la salida, después de la salida de Fujimori, fue justamente el establecimiento y la formulación de políticas de Estado, que son 20, las de ellos, que puedan sobrepasar las ideologías. Es decir, que cualquiera que se siente en Carondelet acepte y se comprometa a que no va a violar los derechos humanos, a que va a respetar la libertad de expresión, que va a defender el acceso a la información, que va a tener perspectiva de género y va a luchar para que la transversalización de género sea una realidad, que va a luchar por la implementación de los grupos, de los derechos de los grupos vulnerables, por ejemplo, que va a luchar por el ambiente, es decir, temas macro que permitan ir hacia adelante el país. Si no, nos vamos desgranando cada vez en visiones personalistas muchas veces de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Yo creo que ya en el siglo XXI es importante tener un paso más allá, es importante dar un paso más allá desde los políticos, de los partidos políticos, movimientos políticos, apoyados también de sociedad civil, porque somos nosotros también los grandes artífices y agentes de cambio en estos procesos democráticos. ¿Y ya han tenido contacto con alguno de los candidatos para presentarle esta agenda que se ve obviamente muy enriquecedora? A cualquier candidato, creo yo, le interesaría, contar entre su plan de gobierno con una agenda de esta naturaleza. Nosotros hemos tenido contactos con algunos movimientos y partidos políticos. Cuando les hicimos el contacto y el acercamiento, todos han manifestado la buena voluntad de debatir y de tomar esta agenda ciudadana como insumo, se puede llamar así, para armar sus planes de trabajo. Y yo recojo y suscribo lo que usted acaba de mencionar. Me parece que los partidos, movimientos políticos, les interesaría de sobremanera tener esta agenda ciudadana, porque en la medida que ellos estén en la capacidad de, llegados a la Asamblea, gestionar políticas públicas en el marco de lo que ya estamos demandando, ellos tenían asegurado un excelente producto legislativo, pero sobre todo la anuencia y la simpatía de los ciudadanos. Algo que también está faltando, y falta hace mucho tiempo acá en Ecuador, justamente en los procesos electorales, y que debería ser un elemento fundamental, prioritario en unas elecciones, son los debates, Ruth, los debates de los candidatos. Aquí cada uno ofrece por su lado lo que quiere, arma su jingle, su video, que con música bonita, pegajosa, el logo también que quede en la memoria de la gente, y en eso son expertos los publicistas, pero debatir frente a frente. Candidatos, las ideas, los programas, la viabilidad de lo que están proponiendo, eso no se da. No se da. Y eso yo creo que a los ciudadanos debe ser un elemento tal vez decisivo para tomar su voto. Tanta indecisión que hay ahora. ¿Han pensado tal vez en algo respecto a eso? De forzar, porque parece que aquí el que va arriba en las encuestas no le conviene, ¿no? No le conviene. Yo voy ganando, entonces yo no debato. Y el que está abajo, a ese sí le conviene, entonces promueve el debate, te reto a debatir. Pero no es la forma, pues, no es la forma. Debe haber alguna manera de obligarlos a sentarse y decir, vean señores, aquí están frente a frente, hablen, debatan. Sí. El tema de los debates es un tema totalmente en la línea de pensamiento con lo que usted menciona. Participación Ciudadana ha sido bastante crítica con respecto de la ausencia de debate. Pero yo quisiera hacerle un análisis un poco más técnico al respecto. Nos parece, y me parece, y ahí sí yo suscribo personalmente, es un criterio de lo que he visto y de la experiencia que he tenido estos años viendo campañas electorales, es que en los últimos años, si bien es cierto, es muy interesante este boom del marketing político que se ha promocionado, y ahora los candidatos vienen a hacer productos casi comerciales, productos elaborados a veces a la medida, se construyen campañas electorales como traje a la medida. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo creo que, y con todo respeto para los publicistas políticos, por supuesto, pero mi crítica más es de fondo, y yo quisiera que se vea así. El tema es que, si bien por un lado ha sido interesante por lo novedoso, por los recursos que ahora se tiene desde el punto de vista del marketing político, el posicionamiento de las ideas de los candidatos, por ejemplo en redes sociales, Facebook, Twitter, es decir, tiene usted una gama bien interesante, temas electrónicos, es decir, datos abiertos, tiene un montón de recursos. Sin embargo, hemos perdido la capacidad, me parece a mí, los ciudadanos y ciudadanas, de
verle y medirle al candidato en un debate. Me parece que el debate los debates tienen que nuevamente reconstituirse. Es urgente en momentos, sobre todo en momentos complejos de polarización, no solamente ciudadana, sino de polarización política, que los candidatos que quieran acceder a los principales curules, a las principales dignidades, pero también a los curules de la Asamblea, poder medirse dentro de un marco además de respeto, que bien nos daría mucho bien ver esto, y demostrar y medirse ante la ciudadanía sus planes de trabajo y medir además su capacidad estadista también en el momento de reflexionar, contestar ante una pregunta quizá un poco complicada, compleja, y ver cuál es la conexión que genera con la ciudadanía el momento de responder preguntas puntuales sobre lo que está ofreciendo y sobre lo que quiere hacer. Entonces, nuestra línea también va por ese lado siempre, no es la primera vez. Desde el año pasado, desde las elecciones pasadas, también dijimos, nosotros exigimos debates. Los argumentos y las tesis políticas se ven mejor y se podrían contrastar mejor con debates. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una campaña que se denomina Voto Responsable, que lo que nosotros tratamos de hacer es motivar al ciudadano, primero para que vote, pero por otro lado también para que lo haga responsablemente, sobre la base del conocimiento de sus candidatos, que averigüe, que pregunte, que vea, etcétera, ¿no es cierto? Porque, por justamente lo que usted menciona, porque nos hemos dado cuenta que la capacidad de información que tiene, la llegada de información que recibe el ciudadano, es a través de jingles, a través de productos, además, totalmente marketizados. Es decir, nosotros hemos visto, y todos hemos visto, por ejemplo, cuñas en donde dice, o propagandas de televisión en donde está una señorita sentada llorando y le dicen, hola, democracia, ¿qué te pasa, democracia? Y aparece una chica pegada y todo. O sea, este es un recurso, me parece muy interesante, pero eso no es la democracia. Y creo que nosotros los ecuatorianos hemos estado muy acostumbrados, demasiado acostumbrados a ver lo que nos dicen en la prensa, en los jingles, a través de los spots publicitarios, y realmente deberíamos volver a preguntarles y exigirles a los candidatos un nivel de debate en donde nos demuestren en un debate público de lo que son capaces y de lo que quieren realmente llevar adelante. Tal vez la participación ciudadana le interesaría tomar la iniciativa de esto. Siempre. ¿No es cierto? Siempre, de invitar, Marlon. de decir, Siempre. miren, nosotros, y en eso yo los felicito a ustedes, porque realmente se han mantenido bastante neutrales en temas de campañas políticas. Yo creo que en eso nadie los va a tildar de que están pretendiendo favorecer a nadie. Sí. Y serían unos moderadores excelentes en un tipo de esta iniciativa. Nos gustaría. Para eso, pues claro, la voluntad está, siempre está. Lo que hay que buscar son recursos, porque el hacer un tipo de debates de esta naturaleza siempre implica recursos importantes, al menos mínimos, para poder arrancar. Pero, por supuesto, nosotros nos encantaría llevar adelante un proceso así, más aún basado en las reflexiones que les estoy comentando. Debería ser hasta una obligación legal que conste en el Código de la Democracia. Debería ser, mire, ¿no? de verdad, o sea, porque no hay a pesar manera. de que la Constitución Política, le cuento que en el artículo 115 dice, y yo siempre llevo la Constitución Política en tiempos electorales, porque es realmente, yo le tengo, digo yo, como la Biblia, ¿no? Que me parece que es importante. Fíjese lo que dice. El artículo 115 dice, el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. O sea, esto ya está, y establece. O sea, lo que nosotros estamos hablando no es un tema nuevo, ni es un tema tan loco que lo que estamos proponiendo. Está en la Constitución de Montecristi. Claro, no lo está poniendo como una obligación, desafortunadamente. No está diciendo, candidato que se inscriba tiene que debatir. Así es, pero esto debería ser, ¿no? Al menos para las dignidades más importantes como Presidencia de la República, creo que es importantísimo. Fíjese, grandes potencias lo hacen. ¿Por qué no tenemos que hacerlo nosotros? Yo creo que nosotros, esa sería una señal importantísima de que queremos una democracia en donde se pueda debatir con altura. Los estadistas también se miden por allí. Sí. Es decir, en la medida como el candidato pueda soportar la presión y además lidiar con una propuesta diferente, yo creo que sería el punto de medida muy interesante y pleno para que la ciudadanía decida quién quiere que le gobierne en nuestros Así es, ¿no? En un debate se conoce mucho a la persona que pretende llegar
al poder, de verdad, Así y eso queda en evidencia, y por eso yo creo que es lo importante realmente de observar nosotros como ciudadanos a nuestros candidatos así puestos Tal cual. al frente a frente, justamente con sus fortalezas y con sus debilidades. Correcto, también. así es. Que eso es lo importante. Ruth, ¿ustedes qué creen respecto a las elecciones 2017? ¿Realmente son unas elecciones muy distintas a las que anteriormente vivimos en estos 10 años? Porque pueden marcar un cambio de rumbo, y en eso también mucho se está hablando. Y existen también riesgos, efectivamente, de que se quiera de alguna manera tratar de alguna manera de que ganen quienes están en el poder y los otros también pretender que ganar de alguna forma. ¿Es una elección de alto riesgo, Ruth? ¿O Bueno, cómo lo consideran definitivamente ustedes? nosotros creemos que esta es una elección diferente, por varias cosas. En primer lugar, en 10 años casi es la primera vez que no tenemos un candidato a presidente. Así es. Recordemos que en los últimos 10 años el presidente inclusive, cuando en el 2011 se llevó adelante la consulta y el referéndum respecto de la ley de comunicación, las preguntas, recuerda usted la pregunta 7, 6 y 9, fue clasificado y fue calificado inclusive por el CNE como sujeto político, el presidente, al ser el promotor de la consulta popular, recordará. Sí. Y él estuvo también en campaña. En los gobiernos locales, en la elección del 2014, también estuvo, si bien él no se estaba, por supuesto, candidatizando a ser autoridad local, pero sí estaba apoyando a sus candidatos para ser electos de alcaldes en provincia, y él, recuerde usted, él inclusive hacía sus recorridos, Sí. acompañando a sus candidatos. Y por supuesto en el 2013, cuando él fue candidato a la presidencia y ganó, también obviamente fue candidato. De manera que el talante con el cual se ha manejado electoralmente estos últimos años ha sido con una presencia fuerte de líder histórico. Yo creo que ha sido un líder histórico, va a ser un líder histórico del oficialismo, del movimiento Alianza País, como candidato. Y eso ha sido un tema bien importante, porque obviamente el presidente no se le puede negar su carisma, no se puede negar sus capacidades y habilidades también de comunicación con la ciudadanía. Eso ha demostrado ha sido muchas veces muy determinante para los temas de campaña. Ahora no tenemos esta figura. Ahora tenemos dos figuras distintas que usted obviamente conoce. Ya sabemos quiénes son más o menos, ya sabemos el binomio que va a representar a Alianza País. Entonces, la primera vez que no está el presidente como candidato. Además, desde el punto de vista de movimientos y partidos políticos, también me parece que está sucediendo algo que no existía hace algún tiempo. Es decir, vemos mal que mal, aun cuando como se está hablando de que deberían ir todos juntos por una sola candidatura a la presidencia, por ejemplo, pero sí estamos viendo 3 coaliciones importantes que se han formado en el país, políticamente hablando. Claro. Una coalición que es la Unidad, liderada por el Social Cristiano y ahora con su candidata Cynthia Viteri. Otra unidad que se denomina el Acuerdo por el Cambio, que están todos los movimientos tradicionales de izquierda, MPD, Izquierda Democrática y los demás, y militantes de Alianza País. Y el tercer grupo, digamos que es Compromiso Ecuador, que engloba más bien representaciones o adhesiones personales de gente, digamos, notable, que de alguna manera está. Esto es algo que no se ha dado. Esto es algo que no se ha dado en muchos años, que va a determinar de alguna manera un cambio en el quehacer político. Es decir, más allá de que haya más candidatos, por ejemplo, a la presidencia de otros partidos pequeños, sí podemos ver y hemos asistido a que hay 3 coaliciones importantes aparte del oficialismo. Esto creo que hay que verlo bien y hay que hacer la lectura correcta al respecto, en realidad, en relación de que eso denota también que políticamente el pueblo y la ciudadanía está cambiando y está entendiendo de alguna manera, los movimientos y partidos políticos, que es mucho mejor ir en coalición. Y se han coalicionado, digamos, cada uno en su espacio. Eso hace diferente la participación política en estas elecciones. Y con respecto finalmente a lo que usted mencionaba, de que si hay riesgo o no hay riesgo. Bueno, lo ideal debería ser que no. Nosotros más bien siempre hacemos un llamado, siempre, a todos los actores políticos a que respeten la voluntad, a que manifiesten su vocación democrática, y la vocación democrática pasa también por aceptar la decisión ciudadana. Ese hecho de torcer las elecciones, eso no es democrático, y nosotros esperamos que eso no se dé ni de un lado ni del otro. Así mismo, el mismo principio, la misma solicitud la hacemos para el sector oficialista como para los sectores de oposición. Y así va a salir ganando el país. Nosotros creemos que el gran ganador en una situación así de respeto, de transparencia
y de, sobre todo, respetar la voluntad de los ciudadanos. El ganador definitivamente es el país. Y esperamos que... Será importante contar con observadores internacionales que no solo vengan también del lado de la UNASUR, que todos sabemos la tendencia ideológica que tienen, sino también de la OEA, de otros organismos, que también vengan y vigilen, sean una especie de observadores, de que todo se vaya desarrollando con normalidad. Ciertamente, nosotros hemos tenido una buena experiencia con las observaciones internacionales. Concretamente con la observación internacional y la misión de la OEA y de la misión de la UNASUR también, por supuesto, pero con la de la Unión Europea también. Sí ha habido sectores que critican estas misiones internacionales diciendo que como vienen de fuera, no se insertan en el proceso con anterioridad. Sin embargo, yo como observador electoral sí le quisiera comentar que nuestra experiencia ha sido buena en el sentido de que muchas veces los reportes de las observaciones, tanto de OEA como de la Unión Europea, nos han servido desde la ciudadanía para promover y posicionar, por ejemplo, posibles reformas para el Código de la Democracia. Sí le quiero decir, por ejemplo, en el 2013, la misión de la OEA estuvo en la capacidad de insistir directamente al Consejo Nacional Electoral el hecho de que ellos pudieron observar y pudieron palpar que no hubo el control adecuado del uso de publicidad oficial en detrimento de los otros actores políticos. Eso fue una situación súper potente y poderosa que a nosotros como observadores domésticos nos ayudó para poder generar un proyecto de reforma al Código de la Democracia que lo hemos entregado al Consejo Nacional Electoral en su momento, que justamente pretende y promueve cambiar esa dinámica y ser más fuerte y evitar, por ejemplo, que los recursos públicos sean utilizados en proselitismo político. Imagínese una voz internacional. Correcto. En este caso llamando la atención. Y lo mismo respecto a la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, en el 2013, me parece que era en el 2011, también hizo la misma observación y alguna observación puntual con respecto a ciertas inconsistencias de las actas que hubieron en el 2011 a propósito de la observación, a propósito de la consulta popular. Nosotros tomamos también este insumo y nos ha servido para poder hacer incidencia a nivel regional, inclusive a nivel del Ecuador, del país, pero también a nivel del Consejo Nacional Electoral. De manera que me parece que es sumamente importante. Además, yo creo que en una visión nuevamente democrática, mientras más ojos estén sobre el proceso electoral es mejor. Es decir, mientras usted más ojos tenga para poder observar este libro que usted ha escrito, es mucho mejor, porque significa que usted está demostrando su visión y su compromiso democrático, está demostrando además su visión, ¿no es cierto?, de demócrata, y está abriendo un proceso a todos los ojos. Así debe ser. Muchas gracias, Ruth. Ha sido Ruth Hidalgo, la directora de Participación Ciudadana, contándonos las actividades múltiples que tiene siempre esta organización caracterizada justamente por velar por la transparencia, por la igualdad de derechos y sobre todo por la democracia. Y estamos a punto justamente de tener un nuevo proceso democrático que esperemos, como aquí ha comentado Ruth justamente, respete las normas básicas para que nadie saque ventaja por estar en el poder o no estarlo. Así que gracias amigos por la atención, con ustedes será para una próxima ocasión.